Este tema muy sencillo aparentemente es de gran importancia para lo que es la solución de ecuaciones trigonométricas. Este junto con el del círculo unitario es importante entonces recordarlo, y aquellos que no lo han estudiado pues asegúrense de comprenderlo perfectamente bien, sobre todo si van a estudiar cálculo o alguna ingeniería, y más que nada aquellos que van a estudiar matemáticas o van a ser matemáticos. Aquí lo que vamos a recordar son definiciones de las funciones trigonométricas. La función seno, aquí puse de alfa, la función seno se define como el cociente que resulta de dividir el cateto opuesto, que es este que está aquí, para este ángulo. El cateto opuesto es este, y eso dividido entre la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces esa definición es la definición de seno de este ángulo. Es importante tener un ángulo de referencia, porque para este ángulo, por ejemplo, que es el ángulo beta, el cateto opuesto es este que está acá. Entonces, si definimos para ángulo beta, entonces va a quedar cateto opuesto, que es este, B, entre la hipotenusa, que es esta, C. La letra no es importante, aquí pude haber puesto X, Y, acá Z, que de hecho ya en el plano cartesiano es mejor poner aquí X y acá Y. Y ya en base a definiciones vamos armando entonces las razones, que también se conocen como razones trigonométricas. Realmente también se puede poner A es a C, que es una razón. Y para el coseno pues se define como el cateto adyacente. En el caso del ángulo alfa, el adyacente significa que el que está al lado, que es este. También la hipotenusa está al lado, pero esa se llama hipotenusa, no cateto. Acuérdense que los catetos son estos, este y este. Entonces el coseno de alfa se define el coseno de un ángulo como la relación o el cociente o la fracción que se forma o razón entre el cateto adyacente, que en este caso es B, el que está al lado del ángulo es B, entre la hipotenusa. Y la tangente se define como la relación entre los dos catetos, o la razón más bien, entre el cateto opuesto para alfa, cateto opuesto, y el adyacente, que es este, que es B. Y las demás funciones, acuérdense que hay que acordarse de las recíprocas. La recíproca del seno es la cosecante. Tengan cuidado porque algunos creen que la recíproca del seno es el coseno. No, el coseno es la cofunción, que es un tema que no hemos abordado, pero hay que hacer la diferencia entre cofunción. El seno y el coseno son cofunciones, pero la recíproca del seno es la cosecante, o sea que va invertido los valores. Así también para el coseno, su recíproca es la secante, entonces va invertido, y para la tangente lo mismo, va invertido. Aquí puse un ejemplo. Yo les pediría que pausaran el video y ustedes intenten obtener estos valores por su cuenta, ya tomando en cuenta lo que hemos platicado. Acuérdense que el ángulo, es importante saber de qué ángulo estamos hablando. Aquí es del ángulo alfa, entonces el seno dijimos que es el cateto opuesto, que está aquí enfrente, digamos, entre la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente pues es cateto opuesto entre adyacente. Entonces pueden resolver estos por su cuenta y luego checarlos si lo hicieron bien. Cualquier comentario o duda me pueden escribir. Vamos ahora a lo que son los ángulos notables. Yo nada más aquí puse los tres que para mí son los más importantes para un estudiante de ingeniería o de geometría y trigonometría.
Esos hay que manejarlos muy bien, porque luego después de esto viene lo que es el círculo unitario o trigonométrico unitario, que nos va a hacer falta conocerlo también bien. De hecho, debemos aprenderlo. Ya les diré cuál es la técnica para recordarlo, igual para estos. Para que resuelvan sin problemas las ecuaciones trigonométricas, que va a ser el tercer video de esta trilogía, digamos. Aquí tengo, primero lo que hacemos es que si queremos conocer los valores de los ángulos de 60, 45 y 30 grados, para lo que es el ángulo, bueno, los ángulos de 30 y 60 grados, lo que hacemos es que trazamos un triángulo equilátero que mida 2 de lado, y luego trazamos la altura a partir de este vértice hacia esa base. La altura se puede trazar de cualquier vértice, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. Y aquí hay que recordar dos cosas. Primero vamos a ver dos cosas que hay que recordar. Es que cuando yo trazo la altura de un triángulo equilátero o isósceles, esa altura es la misma que la mediana, la mediatriz y la bisectriz. Entonces, si la vemos esta como una bisectriz, entonces significa, bisectriz viene de bisecar, biseca entonces a esta base. Eso quiere decir que la divide, la parte en dos pedazos iguales. Si este lado mide 2, entonces aquí mide 1, esta parte de acá. Y para obtener esa altura podemos aplicar Pitágoras, que acuérdense que dice que si tomamos los catetos, que son estos, h y x, aquí le puse a este x, porque este es el lado más largo, que es la hipotenusa de este triángulo. Bueno, olvidé decir que la altura, como es perpendicular al lado, a este lado en particular, es perpendicular, entonces divide al triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos. Eso quiere decir que aquí forma ángulos rectos. Si tomamos este triángulo de aquí, podemos calcular la altura, que es un cateto. Y acuérdense que Pitágoras dice que si yo elevo los catetos, que son h y x en este caso, los elevo al cuadrado y hago una suma, eso debe ser igual a que yo eleve la hipotenusa al cuadrado, que en este caso vale 2. Y al despejar en Pitágoras la h, pues primero lo que hacemos es que esta x cuadrada pasa para acá negativa, luego extraemos raíz cuadrada de ambos lados y obtenemos esta formulita que nos ayuda a saber el valor de cualquiera de los catetos. En este caso quiero el de h. Si quisiéramos x, pues nada más tendríamos que intercambiar estos dos y poner acá x más x cuadrado y acá menos h. Y aquí x vale 1, entonces podemos hacer el reemplazo. En vez de y, que vale 2, pongo y al cuadrado, que es 4, y está al cuadrado, y luego 1 al cuadrado, que 1 por 1 es 1, entonces nos da que la altura vale raíz de 3. Entonces ya aquí ponemos que la altura vale raíz de 3. Y luego también tenemos que recordar que cuando sumamos los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, no tiene que ser equilátero, cualquier triángulo, la suma va a ser 180 grados. Eso quiere decir que como son lados iguales, cada uno vale 60 grados. Hay un teorema que dice, acuérdense que a lados opuestos se oponen ángulos opuestos en un mismo triángulo o en triángulos que sean iguales. Entonces cada ángulo vale 60 por ese teorema que acabo de mencionar. Eso hay que buscarlo y escribirlo en la argumentación cuando queramos comprobar, demostrar, por ejemplo, esto, que no es el caso, pero esto lo que estoy haciendo es que a partir de aquí vamos a sacar valores de los ángulos de 60 grados y de 30, y quiero sentar las bases para que sepamos de dónde vienen esos valores.
Ahora lo que sigue es tomar cualquiera de estos triángulos. Yo voy a tomar este, digamos que lo tomo y lo roto 90 grados hacia la izquierda. Y ya tengo entonces este triángulo. Este fue la altura, acuérdense, y este es el lado de los tres lados que miden 2, uno de los tres lados, y pues el otro medía 1. Entonces de aquí sacamos valores para 30 grados. Aquí también puse para 60 grados tomé el mismo triángulo, pero ahora este ángulo que vale 60. Y bueno, ¿por qué 30 grados? Algunos ya saben por qué, pero me voy a regresar un poquito, porque acuérdense que si dijimos que vale 60 cualquiera de los ángulos, y esta es la bisectriz, o sea, que ya dijimos que la bisectriz biseca al lado, a donde cae, digamos, pero también biseca al ángulo. Entonces aquí este ángulo se parte en dos y cada ángulo pequeño vale 30. Entonces, para el seno de 30 grados, por definición, acuérdense que es el cateto opuesto, que es este, entre la hipotenusa, que es esto. Igual para el coseno, la definición me dice que es cateto adyacente, que es este, entre la hipotenusa, que vale 2. Y la tangente me dice la definición que es cateto opuesto entre adyacente, o sea, 1 entre raíz de 3. Ese ya es un valor ya válido, ¿no? Ya vale la redundancia. Pero generalmente lo que se hace es que se racionaliza el denominador. ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar ambos términos, el 1 y la raíz de 3, por raíz de 3. Acá lo hice de hecho para que lo visualicen. Y ya haciéndolo así, pues sería 1 por raíz de 3, que es raíz de 3, y 3 por 3 a 9, o sea, raíz de 9, y eso es 3. Entonces ya quedaría expresado así, que es como generalmente se expresa cuando haya raíz en el denominador, cuadrado o cúbica, no importa el grado. Sin embargo, pues si ya fuera cúbica o cuarta, ya sería un poquito más de trabajo aquí abajo, digamos, hacer un poquito más de trabajo para ponerlo así. Bueno, y luego pues ya dijimos que la recíproca del seno es la cosecante. Entonces esto iría al revés, en vez de 1 medio quedaría 2 entre 1, o sea 2. Lo mismo para la secante, es la recíproca del coseno, entonces va a quedar al revés, invertido, queda 2 entre raíz de 3, y al hacer esta misma operación nos queda esta, pero ahora por 2, ya no por 1. Y la cotangente pues es la recíproca de la tangente, por lo tanto va a quedar, tomando esta, queda al revés, o sea 3 arriba, raíz de 3, y abajo 1, o sea raíz de 3. Les invito a que yo, una vez que entendieron bien esto que hice acá y lo anterior, las definiciones de seno, coseno, tangente y sus recíprocas, entonces si no entendieron, regresense un poquito y asegúrense de entender, y que ustedes resuelvan estos dos, y cuando terminen pueden revisar el resultado que está abajo. Ahí tengo ya abajo tengo las respuestas. Es importante que lo hagan si realmente quieren aprender esto, porque esto hay que aprenderlo de memoria. O sea, vamos a aprenderlo de memoria, pero solamente partiendo de esto que hicimos acá. Ustedes toman un triángulo de lado 2, un triángulo equilátero, y ya lo parten en 2, o sencillamente pueden nada más acordarse de que esta parte de aquí queda como, aquí queda 1, aquí queda 2 y acá raíz de 3. O sea, nada más acordarse de que se usan estos dos triángulos. Todavía no he explicado pero es la misma idea. Aquí para 45 grados lo que se hace es, se dibuja un triángulo isósceles rectángulo, es decir, un triángulo que tenga dos lados iguales, que valgan 1 cada lado vale 1, y haciendo lo que hice acá con Pitágoras, pues ya saco la hipotenusa, y luego decía que ese triángulo es isósceles, o sea que tiene dos lados iguales,
que valgan 1, eso es importante que valga 1, y la hipotenusa lo obtengo con Pitágoras, y es rectángulo. ¿Qué significa eso? Que aquí se forma un ángulo recto, por lo tanto, como acá la suma es de 90 grados, para que sea en total 180, y como estos lados son iguales, y como decíamos, a lados iguales se oponen ángulos iguales, por el teorema que mencionaba, hay que buscarlo búsquenlo para que lo anoten en sus demostraciones cuando haga falta, y estos ángulos por lo tanto son iguales, o sea 45. Yo tomé este ángulo, pude haber tomado este también, y eso lo pueden resolver ustedes por su cuenta y luego checar las respuestas que tengo ya por acá. Y ya con eso hemos terminado este primer video de la trilogía que mencionaba. El segundo video también véanlo, es importante antes de intentar resolver ecuaciones trigonométricas, que se va a llamar el círculo unitario. Todavía no lo hago, pero estoy en eso. El círculo unitario, porque este tema y el círculo trigonométrico unitario nos va a ayudar a comprender las ecuaciones trigonométricas, que verán que una vez que sepamos esto va a ser muy sencillo.